Muy buenas tardes, tenemos hoy el estudio de célula, estudio de la semana. Vamos con el libro de los Hechos, capítulo 17. El tema de esta enseñanza, de esta palabra, de este estudio que tenemos, se titula La palabra que trastorna. Y está basado en el libro de los Hechos, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 9. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón los ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. La historia que estamos leyendo sigue en el segundo viaje misionero de Pablo, donde llega a esta ciudad llamada Tesalónica y ocurre un gran alboroto. En la parte notoria de esta narración hay una palabra muy sobresaliente que de hecho le da título a esta enseñanza, y esta palabra es trastornar. El significado de esta palabra en el diccionario es el siguiente: trastornar, cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa, o modificar el desarrollo normal de un proceso. Las personas que acusaron a Pablo de lo que estaba predicando dijeron: es que estos, y obviamente refiriéndose a más discípulos, los que andaban predicando el Evangelio, estos han llegado ahora a este lugar, a trastornar. Y si vamos a la definición, diría esto: han venido a cambiar nuestras costumbres, nos han venido a pensar diferente, e incluso nos han venido a enseñar a un Dios, o a Dios en este caso, que no hemos conocido. Recordemos que están llegando a lugares griegos donde no era de manera frecuente, de manera contundente, todo lo que la parte judía sí tenía. Ellos tenían otro tipo de idolatría o de otro tipo de deidades, y para ellos era esto nuevo. Y lo interesante es que Pablo, en los primeros versículos que leímos, dice: como era su costumbre, él buscó un lugar, una sinagoga. La sinagoga en aquellos tiempos para los judíos es un lugar físico donde se reunían a meditar la palabra, particularmente el día sábado, que era el día que ellos tenían de reposo, los judíos, y obedeciéndolo, los sábados se reunían para poder estar meditando la palabra, para tener oraciones, para poder estar en su tiempo celebrando las fiestas que habría, y era el tiempo de reunión para ellos. Pablo entonces llegaba a esos lugares, y lo que él se deleitaba, porque esto lo demuestran las Escrituras, era en exponer el Evangelio. Interesante es que cuando él expuso esto, dice que tardó 3 días de reposo. Estamos hablando entonces que eso habla de que estuvo 3 ocasiones, o por lo menos es lo que puedo comprender, 3 ocasiones en día de reposo con ellos hablando de esto. Seguramente los demás días de la semana siguieron bajo la misma plática, el mismo análisis. Pablo entonces expone las Escrituras, y aquí un detalle que hizo en esto es que se quedó discutiendo, pero no es en el concepto que nosotros llegamos a tener sobre discutir, de pelear o de estar en contra de algo, sino el discutir es poner algo sobre la mesa y vamos a razonar, a analizar el porqué de una cosa, la opinión del otro, la comprobación de otro. Pablo estuvo exponiendo y estuvo bajo la Escritura, bajo las profecías,
comprobando cada cosa que se decía de Jesucristo, quien tuvo que padecer. Porque una de las cosas que en muchas áreas de la vida y en la historia no checa y en donde la gente puede poner peros para hablar de Jesucristo es la forma en cómo murió, la forma en cómo vivió, poner en duda incluso su resurrección y en base a eso considerar que no hubo validez o no hubo en sí un plan de parte de Dios. Pero Pablo, ocupando las Escrituras entonces, expone todo esto y explica cabalmente, bajo no una fe irracional, por el contrario, una fe completamente racional, entendida, meditada, estructurada, comprobable, porque quiero decirles que la fe que hoy conocemos de la palabra de Dios no es una fe que debamos solo de creer de manera nata y decir no cuestiono más nada. Por el contrario, las personas que más dedican tiempo a cuestionar, a analizar, a escudriñar esto, pueden testificar claramente que entre más estudiamos de la palabra de Dios, mucho más conocemos al Señor. Luego entonces, el mismo Pablo está exponiendo esta enseñanza y claro, hay gente que decide creer en él. Hay gente que viene y sus ojos se abren. La palabra se cumple. La verdad nos hace libres. Y el Evangelio es esta luz que alumbra el mundo, es esta enseñanza de parte de Dios que ilustra la vida de las personas. Y claro, por consecuencia, no pueden quedar igual y hay un cambio en sus personas. Pablo entonces usa las Escrituras, las presenta, se acompaña de ellas y la gente empieza a agregarse. En consecuencia, los que en ese momento habitando allí, teniendo ya cierto control o ciertas costumbres, que a veces nos arrastran tanto esas costumbres, no estaban de acuerdo que les vinieran a cambiar, a que alguien les viniera a trastornar lo que por muchos años ya hacían. Así que esa lucha se da y viene a tener ahora algo en contra, porque la palabra que usa aquí dice, estos judíos que no creyeron, tenían celos y tenían envidia de lo que Dios estaba haciendo por medio de la predicación de Pablo y por medio de que la gente dejara que el Evangelio entrara a sus vidas. Las personas que creyeron en el Evangelio que Pablo está exponiendo, inmediatamente comenzaron a querer cambiar sus cosas. ¿Dónde vino la parte que trastornó la ciudad? La parte religiosa puede comenzar a luchar contra la parte nueva que la Biblia nos demuestra. Ahora, la predicación de Pablo no fue a través de convencerlos, digamos en estas palabras, no les lavó la cabeza, no les engañó en nada, no hizo milagros maravillosos, que ciertamente Dios puede mostrarse milagroso, pero no fueron esas cosas que los atrajeron o que los cambiaron. La palabra de Dios dice en el Salmo 19, versículos 7 y 9, que la palabra de Dios es perfecta, está completa y es por medio de ella que el corazón del hombre puede cambiar. Así que no hay otra cosa mayor que pudiera estarse predicando o enseñando cuando la palabra de Dios es clara, es completa, es bien explicada, es bien expuesta y es de verdad interesante cuando venimos a estudiar y hoy, por ejemplo, encontrando el significado de esta palabra trastornar, de pronto nos vamos a dar a comprender lo que está diciendo la Escritura. La lucha, el problema que empezó a darse no era solo porque llegó una religión más, por ponerlo entre comillas, ya que no era una religión solamente, era la cuestión de un cambio de gobierno. Estas personas aún decían, es que Él enseña que hay otro rey que es Jesús, que no es el César, que no es el sistema que hay ahora, que tenemos, en el caso de Roma, que era el imperio que en ese momento predominaba, o en el caso de la cultura que tenían como los griegos, que su conocimiento era muy avanzado, muy desarrollado, o en el hecho de las deidades que ellos pudieran tener, como pudieran ser Zeus, muchas cosas que ellos tenían allí. Era más bien la exposición de la palabra de Dios. En segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, Pablo mismo le escribe a Timoteo sobre la mención que él, hablando de Timoteo desde niño, había sido enseñado en las Santas Escrituras y dice algo importante, que toda la palabra es inspirada por Dios y esta palabra
esta enseñanza, esta lectura, dice, es útil para corregir, para instruir, para redarguir, para hacer entender al hombre que es necesario poder dejar que la palabra de Dios nos transforme. Dice entonces que para que el hombre se haga perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios entonces la que viene a generar ese cambio y no los milagros. Desafortunadamente, es bien comprobable que por muchos milagros que el hombre vea, tal vez no son suficientes para cambiar su convicción y poder entregarse al Dios verdadero. Siempre tendrá el hombre la necesidad de querer enfocarse en algo palpable y pedirá pruebas, y pedirá señales, y pedirá garantías de lo que está queriendo creer. Y no es hasta que la palabra de Dios llegue a la mente, al corazón, y entonces trastorne, primeramente, nuestro pensamiento, nuestra vida. La cultura, la historia incluso nos da pruebas de esto. Pruebas en el hecho de que cuando la palabra de Dios llega, una sociedad no puede quedar sin tener cambio. La historia nos demuestra que cuando el Evangelio llega, exactamente, las culturas no pueden ser iguales. Hay estudios donde se ha logrado mirar cuando hay una nación, un gobierno que permite la entrada del Evangelio, la vida de esa ciudad, de ese país, no es la misma en cuanto a su desarrollo, su economía, sus leyes, sus propios ciudadanos, como en el caso contrario, cuando hay países donde están subyugados, sujetos a una religión. Ejemplos muy claros con respecto a países tercermundistas, puedo llamarlo así, como países de primer mundo, donde la fe que profesan, el entendimiento que han llevado, y la presentación del Evangelio bajo estas circunstancias es el cambio. Y no porque sean mejores unos que otros, porque delante de Dios no hay seres humanos de segunda ni de tercera. Todos somos de primera, todos somos de única intención, todos somos valiosos delante de Dios. La diferencia es lo que ha alumbrado nuestro entendimiento. El Salmo 119, también desde el versículo 9 hasta el 11 y 12, menciona cosas interesantes. Le dice en una parte, ¿con qué limpiará el joven tu camino? Con guardar tu palabra. Otra cosa en prevención también dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que la palabra de Dios es suficiente en nuestra vida para poder entonces estar trayendo un cambio, haciendo un trastorno de nuestro medio. Habrá oposición, eso ténganlo por seguro. Habrá oposición porque habrá cambios que no son muy viables para la gente que ya está a cierta conducta, doctrina, costumbre, y en base a esas costumbres a veces la forma de pensar, la idiosincrasia, que es la palabra correcta, nos aplasta tanto porque pensamos que hay cosas que no podrían cambiarse. La palabra para esto se llama paradigma, donde hay algo que pensamos que así ha sido y a veces desconocemos el origen o la causa, y solo porque así se ha hecho, lo estamos continuando haciendo. Cuando la realidad puede ser otra, cuando tenemos la posibilidad de cambiar y modificar. Y aquí en este caso, la palabra de Dios es la verdad que viene a liberarnos de tantas cosas que en nuestros paradigmas, en nuestras ideas cuadradas no hemos querido cambiar. Cada uno de nosotros somos valiosos y a veces luchamos con esa idea porque pensamos que a lo mejor los más ricos, los más guapos, los más altos, los más blancos son los únicos valiosos y yo no estoy de ese tipo y me siento mal. O tal vez yo he pensado que, bueno, esta vida de infelicidad no la merezco yo porque pues yo fui llamado para sufrir y me vivo en la vida en sufrimiento y yo pienso que eso es mi destino. No es así. Mientras que yo conozca el Evangelio, mientras que me alumbre la palabra de Dios, mi vida puede ser trastornada al punto de cambiar mi entorno, para que la herencia o la forma en la que yo viví, en todo mi antepasado, en toda mi historia, no me condene a vivir igual, porque mi pasado no determina mi futuro. Mi futuro puedo tenerlo de manera diferente cuando he confiado en la palabra de Dios. Esto de trastornar al mundo, de los que vinieron acá, que le dijeron a Pablo y lo acusaron, era el testimonio fiel
de lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A veces pensar que creer en Dios es de mentes débiles o es solo para tontos, la verdad es que no. Tengo una lista de personas cristianas, creyentes, que trastornaron su mundo por creer en Dios y aún en la ciencia como tal, científicos que pudieron hacer un cambio que al día de hoy trastornaron nuestra realidad. Es más, muchas de estas cosas que ellos hicieron son la base de lo que hoy en la actualidad y modernidad tenemos. Louis Pasteur, un científico que su nombre generó algo que se llama pasteurización, que hizo que los alimentos tanto estuvieran libres de bacterias que contaminaban y que afectaban al ser humano, como al prolongar su condición de conservación y extenderle su uso. Estuvo también Gregorio Mendel, que él desarrolló o descubrió las leyes de la genética. Estuvo también Nikola Tesla, que hoy por hoy está comenzando a resurgir por muchas cuestiones con respecto a la electricidad alternativa o el uso de energías alternativas, y él también fue un científico cristiano. Alexander Fleming, el inventor de la penicilina, que vino a revolucionar la medicina en medio de eso. La lista que tengo es de 100 científicos que tú podrías buscar y certificar lo que te estoy diciendo, pero cada uno de ellos creyendo en Dios, confiando en su palabra, sabiendo que su vida tenía un propósito, pero más allá de eso, su vida generó una huella en nuestra historia, en nuestra modernidad, en nuestra sociedad, en la cual creo yo que todos estamos llamados. Y podemos trastornar. Quiero recordarte ahora el significado de esta palabra. Trastornar, cambiar o alterar la esencia o las características permanentes que conforman una cosa o modificar el desarrollo normal de un proceso. Puede ser que la historia del mundo podría haber seguido igual, pero tuvo que venir una intervención de Dios, y aquellos que le creyeron y confiaron en Jesucristo, del cual Pablo hoy está dando argumentos para creer que era necesario que padeciera y que las Escrituras se cumplieron en él y todos aquellos que creyeron ahora andaban trastornando al mundo para que el mundo no fuera igual, para que el mundo no continuara en esa oscuridad de pecado que puede venir a condenarnos a no salir de esta jaula, de estas cuatro paredes que pueden generársenos por la costumbre, la tradición, el prejuicio, la ignorancia. Pero la palabra de Dios, que es lo que Pablo andaba predicando, y en Tesalónica causó un gran alboroto. Desafortunadamente, la gente que se resiste a creer en Dios, cuando Pablo fue acusado en todo esto, dice que estos judíos que andaban alborotando encontraron un tipo de personas que a veces son los que más son atraídos a ir en contra del conocimiento. Eran gente ociosa, gente con malas acciones, vagabundos, y gente que fue alborotadora en contra de una verdad que no quisieron comprender porque les fue explicada, porque les fue expuesta y porque fue demostrada con argumentos donde a veces ese tipo de personas o de posturas no concibe escuchar una opinión diferente, o no se permite o no nos permitimos aprender algo nuevo, y que esto es en la palabra de Dios. Así que el día de hoy yo te invito a que podamos estudiar la Biblia cada vez más. Estudiar la palabra de Dios será lo que nos traiga entonces cambio a nuestra mente. Quiero leerte en conclusión de lo que nos conviene conocer más. Incluso te invito a hazte de un diccionario, entra a un comentario bíblicos que hay muy buenos, muy buenos comentarios, Biblias de estudio para que nos ayuden a poder escudriñar la Biblia. Pero quiero que pongas atención al primer capítulo de Proverbios,
del versículo 1 y el versículo 7, donde, por cierto, esta parte de la Biblia se le llama la sabiduría, también le llaman libros poéticos, pero es sabiduría porque hay entre Proverbios, Salmos y Eclesiastés que se dedican a dirimir, a poder platicar, a poder analizar aspectos de la vida cotidiana, y la introducción de Proverbios define claramente la intención y el propósito por el cual se escriben estas palabras. Versículo 1 al versículo 7 de Proverbios capítulo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, queridos hermanos, amigos, la palabra de Dios es vital para nuestra vida. Los hábitos son buenos, la superación personal puede traer buenos resultados, pero la palabra de Dios va más allá, va a lo eterno, no va solo al contexto personal. Hay demostración histórica que cambia sociedades, cambia entornos, donde quiera que llegue la palabra de Dios. Y a este lado del mundo, y ahora mismo por medio de estos videos, predicaciones, hay gente que está queriendo trastornar el mundo. Y el mundo ciertamente lo necesita. La etapa que el mundo está viviendo en lo general, por toda esta pandemia que se está dando, algo bueno tiene que salir. No podemos salir como entramos. Sería vano. Dios ha permitido esto, y sea algo que despierte nuestra mente, abra nuestro corazón a necesitar más de la palabra de Dios. Porque si esto no es el momento en el cual la iglesia aprovecha, ¿qué más tendría que hacer Dios entonces para podernos alentar a buscarlo en su palabra? Así que te invito a estudiar la palabra de Dios. Cada semana estamos enviando estas lecciones, estas enseñanzas, que originalmente, por cierto, una vez que Dios nos lo permite que esto termine, en las casas cuando nos reunimos en célula, platicamos, discutimos en el buen sentido de la palabra, no de pleitear, sino de abrir nuestro entendimiento, a platicar, a discernir, a poder desmenuzar, investigar las palabras, los contextos. Muy importante es. Quien diga que la Biblia se contradice o que de pronto cada quien la interpreta a su manera, no ha comprendido bien el poder encuadrar, estudiar y ver el contexto en el cual se queda la palabra de Dios para bendición nuestra. Que Dios te bendiga. Te invito a seguir conociendo la palabra de Dios. Interactúa con estos videos en el lugar donde tú lo veas, si es por WhatsApp, si es por Facebook, si es en YouTube, donde tú estés escuchando esto, y a cualquier parte del mundo que llegue esto, estamos siempre atentos a poder estar respondiendo y pudiendo platicar más de la palabra de Dios. Que tengas muy buen día, que Dios te bendiga.